En el silencio opresivo de la noche madrileña, María se detuvo frente a la puerta entreabierta del salón, conteniendo la respiración mientras su corazón latía como un tambor en una procesión de Semana Santa. Sus hijos no sabían que ella estaba allí, escuchando cada palabra que salía de sus bocas como veneno disfrazado de preocupación. Es un gasto que ya no podemos permitirnos, murmuró Javier con voz fría, como si hablara de un viejo coche oxidado. Ha vivido lo suficiente. ¿No?, añadió Elena, con un suspiro que pretendía ser compasivo pero sonaba a alivio. Carlos solo soltó una risa seca, como si todo fuera una broma cruel. Hablaban de ella como si fuera una carga, un estorbo que ya no merecía espacio en sus vidas. Después de todo lo que había sacrificado por ellos. En ese instante algo se rompió dentro de María. No iba a suplicar por cariño ni respeto. En cambio, esbozó una sonrisa amarga en la oscuridad y extendió la mano hacia su teléfono móvil, sintiendo cómo el dolor se convertía en una determinación fría como el viento de la sierra. No siempre había sido esta mujer de pelo cano y rodillas que crujían como puertas antiguas. Hubo un tiempo en que María era solo una joven viuda luchando por mantener a flote a su familia tras la muerte repentina de su esposo en un accidente de obra en las afueras de Madrid. Javier tenía 13 años. Elena 10 y Carlos apenas 7. No había ahorros. Solo deudas acumuladas como nubes de tormenta. Y un entierro que apenas pudieron pagar con ayuda de los vecinos. Pero María se juró a sí misma, mis hijos tendrán algo mejor. Aunque me cueste la vida. Tomó 2 trabajos, de día. Camarera en un bar de tapas en el barrio de la Latina. Sirviendo cañas y pinchos con una sonrisa forzada, de noche. Limpiando oficinas en el centro financiero. Fregando suelos hasta que sus manos se agrietaban como la tierra seca del verano. Dormía tal vez 4 horas. Pero nunca les dejaba ver su agotamiento. Los sábados preparaba churros con chocolate para desayunar. Besaba cada rasguño en sus rodillas y asistía a todas las funciones escolares. Aunque tuviera que caminar bajo la lluvia torrencial después de un turno interminable. Cuando Javier quiso estudiar en la universidad, no había dinero. Así que María vendió su anillo de bodas. El último recuerdo tangible de su marido. En una casa de empeños de la Gran Vía. Nunca le dijo de dónde provenía el cheque, solo le entregó el dinero y le susurró, vea por tus sueños. Hijo mío. Elena. ¿En sus 20? Sufrió 2 abortos espontáneos y vio su matrimonio tambalearse como un castillo de naipes. Cuando necesitó el anticipo para una casa en las afueras, María sacó de sus ahorros para la jubilación. Es solo dinero, le dijo. Tú necesitas un nuevo comienzo. Y Carlos, el rebelde de la familia, saltaba de empleo en empleo, metiéndose en líos con deudas de juego y malas compañías. María nunca le cerró la puerta, le cocinaba paellas reconfortantes. Pagaba sus deudas y hasta le dejó volver a casa en sus 30. Solo por un tiempo. Ese tiempo se convirtió en 3 años. Dio y dio y dio. Porque así son las madres españolas, vacían su alma esperando que sus hijos lo recuerden. Que el sacrificio se convierta en un lazo inquebrantable. Pero ahora, ella era demasiado cara. Como un mueble antiguo que cuesta más arreglar que tirar. Al día siguiente de oírlos, María se sentó en la cocina con un álbum de fotos viejo. Pasando páginas llenas de cumpleaños con piñatas. Graduaciones en plazas soleadas y sonrisas soñolientas bajo el sol de Madrid. Ellos habían sido tan pequeños. Tan llenos de amor y necesidad.
Se preguntó cuando esa necesidad se transformó en resentimiento. Cuando su nombre pasó de ser un refugio a un problema a resolver. Elena llegó esa tarde con una lista de residencias de ancianos. Solo opciones. Mamá. Dijo como si no fuera nada. Como si enviarla lejos fuera una decisión burocrática. María sonrió y asintió, gracias. Hija. Lo miraré. Javier llamó después, creemos que esto es lo mejor. Mamá. Un lugar con cuidados adecuados. No es personal. No es personal. Pero lo era. Cada sacrificio que hizo por ellos fue profundamente personal. Cada mano tendida. Cada lágrima secada con un aquí estoy yo. No discutió. No lloró. Solo los dejó hablar. Esa noche. Llamó a don Antonio. El viejo amigo de su marido y ahora su abogado en un bufete del centro. Es hora. Le dijo. Avancemos con los papeles. ¿Estás segura? ¿María? Preguntó con gentileza. Nunca he estado más segura. Respondió. Porque no se trataba de venganza ciega, sino de asegurarse de que nunca más la trataran como una carga. Había amado a sus hijos con todo su ser. Pero ahora era tiempo de amarse a sí misma lo suficiente para actuar. Llegó con una sola maleta y una bolsa de plástico con artículos de aseo. Javier había elegido el lugar, no es lujoso. Pero es lo que podemos permitirnos. Le dijo. Sosteniendo la puerta pero sin entrar nunca. El edificio parecía exhausto. Con pintura descascarillada en la entrada y un olor a col hervida y lejía que impregnaba el aire. Una enfermera de ojos cansados la recibió sin sonrisa, tú eres la nueva. Habitación 108. Sígueme. Al caminar por el pasillo. Pasó junto a figuras encorvadas en sillas de ruedas. Algunas mirando al vacío. Otras murmurando solas. Una mujer junto a la ventana sollozaba en silencio. Ignorada por todos. Su habitación era minúscula. Apenas espacio para una cama individual. Un armario astillado y una mesa rayada. El colchón se hundía en el centro. Un pequeño televisor en la pared emitía estática. La cena a las 5. Dijo la enfermera. Luces apagadas a las 9. No andes vagando. Se fue antes de que María pudiera preguntar su nombre. Se sentó en el borde de la cama. Sintiendo cómo el silencio la aplastaba. Por un momento. Dejó que la tristeza la invadiera. ¿Era esto realmente donde creían que pertenecía? ¿Una habitación más pequeña que la despensa de la casa donde los crió? Pero se recordó, esto era solo el principio. No estaba allí para marchitarse, sino para observar. Para ver hasta dónde la dejarían caer. Pasó su primera semana en silencio. Interpretando el papel que esperaban, lenta. Confusa. Un poco olvidadiza. No costaba mucho, solo pausaba más antes de responder. Pedía ayuda para ponerse el jersey. Los dejaba asumir. Y funcionaba. El personal dejó de mirarla a los ojos. Cuando pedía agua. Decían, espera un poco. Guapa. Cuando pedía llamar a su familia. Respondían, más tarde. Y cuando lloraba. Lágrimas reales en una noche de soledad abrumadora. Nadie venía. Pero mientras la ignoraban. Ella prestaba atención.
Vio a la jefa de enfermeras fumar a escondidas en la escalera. Notó que el turno de noche desaparecía horas enteras. Observó a la hija de un residente deslizar dinero en la mano de la recepcionista. Y lo anotó todo en un cuaderno escondido bajo la almohada. Una mañana. Vio al señor López. Un profesor jubilado 2 puertas más allá. Caer en el pasillo. Yació gimiendo casi 5 minutos antes de que alguien llegara. Cuando la enfermera apareció, rodó los ojos y dijo, otra vez. Como si su dolor fuera una molestia. Esa noche. Llamó de nuevo a don Antonio, investiga este lugar. Susurró. Él no preguntó, solo dijo, entendido. Días después. Llegó Sofía. Su nieta querida. La única que aún la trataba como a una persona. Trajo galletas y una foto enmarcada de las dos en la graduación de Sofía en la Universidad Complutense. ¿Estás bien? ¿Abuela? Preguntó, apartándole el pelo de la cara. María dudó, por primera vez. Quiso contarlo todo. Pero no podía arriesgarse aún. Estoy bien. Karine? Solo un poco cansada. Sofía no pareció convencida, sus ojos se detuvieron en la grieta de la pared. En la bandeja de comida intacta. Pero no insistió. Solo le apretó la mano. Después de que se fuera, María colocó la foto en la mesa junto a la cama. Le recordaba por qué hacía esto, no por amargura, sino por claridad. Para ver la verdad de lo que sus hijos pensaban de ella. Para saber quién estaría a su lado cuando importara. Este lugar parecía el fin. Pero para ella era el medio de algo mucho mayor. Fue Sofía quien encontró la carta. Había estado visitándola más a menudo. Trayendo cosas para alegrar la habitación lúgubre, una manta. Fruta fresca. Incluso esmalte de uñas una tarde. Ese día. Se quedó más tiempo. Mientras María cabeceaba en la silla. Sofía rebuscó en el viejo bolso al pie de la cama. Buscando sus agujas de tejer. Entonces la halló, una carta en un sobre sencillo. Amarillento en los bordes. Con su nombre en la cursiva temblorosa de María de años atrás. María había olvidado que estaba allí. O quizás una parte de ella siempre esperó que Sofía la encontrara. Cuando abrió los ojos. Sofía estaba sentada en el borde de la cama. Sosteniéndola con cuidado. Abuela. Dijo suavemente. ¿Qué es esto? María se enderezó. El sueño evaporado. Era para ti. Pero quizás no aún. Sus cejas se fruncieron. ¿Puedo leerla? Dudó. Luego asintió, si estás lista. Sofía abrió el sobre y desdobló la hoja. No era larga. Solo una página. Pero las palabras pesaban como plomo. Mi querida Sofía. Si lees esto, significa que aún te importo. Que no me has olvidado. Hay una llave pegada al final de esta página. Abre una caja de seguridad en el Banco Santander. Caja 204. Lo que hay dentro es tuyo. Pero no se lo digas a nadie. Aún no. Confía en mí. Siempre tuya. Abuela María. Sofía miró arriba. Ojos muy abiertos. Volteó la carta y encontró la pequeña llave metálica pegada detrás. Abuela. Susurró. ¿Qué hay en la caja?
María sonrió levemente, ve a descubrirlo. Al día siguiente. Sofía fue al banco. Esa tarde. Irrumpió en la residencia. Rostro enrojecido y manos temblorosas. Esperó hasta estar solas en un rincón de la sala común antes de inclinarse y susurrar, hay un testamento nuevo. Extractos de cuentas y una carta a un abogado. María asintió con calma. Sofía sacudió la cabeza incrédula, cambiaste todo hace años. Sí. Dijo. Después de que tu padre y tu tía empezaran a pedirme dinero como si se lo debiera. Después de que Carlos viniera un día pidiendo que vendiera la casa para pagar deudas de juego. Ahí supe que debía proteger lo poco que me quedaba. Sofía se quedó en silencio atónito. El testamento lo deja todo a ti. Le dijo María en voz baja. La casa. Los ahorros. La finca en la sierra que compró tu abuelo. Todo. Sofía se cubrió la boca. Abrumada. ¿Por qué yo? Porque eres la única que visitas sin querer nada a cambio. Porque recuerdas mi cumpleaños sin que Facebook te lo diga. Porque cuando me miras, ves a tu abuela. No a una carga. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No se lo he dicho a nadie más. Continuó María. Ni a don Antonio. Ni a tu padre. Y no quiero que tú lo hagas. Aún no. Sofía asintió rápido. Secándose la mejilla, no lo haré. ¿Lo prometo? María extendió la mano hacia ella. Los días en la residencia se arrastraban. Cada uno fundiéndose en el siguiente, desayuno. Pastillas. Televisión. Almuerzo. Bingo. Más pastillas. Cena a las 5. Luces apagadas a las 9. Una rutina callada diseñada para mantenerlos entumecidos e inmóviles. Pero María no estaba inmóvil, observaba. Esperaba. Planeaba. Una noche. Cuando las luces del pasillo se atenuaron y los sonidos de toses lejanas se desvanecieron. Oyó un golpecito suave en la puerta. 3 toques. Luego silencio. Se incorporó despacio. Era la señal. Abrió una rendija y lo vio, don Antonio. Su abogado. Uno de los pocos en quien aún confiaba. Entró rápido. Ajustándose el abrigo. ¿Te ves bien?, dijo en un susurro. Sonriendo levemente. He tenido días mejores, replicó, sacando una silla para él. Se sentó y sacó una carpeta de su maletín. Todo está en orden, transferencias de cuentas. Testamento actualizado. Protecciones de propiedades. Sofía tiene acceso a lo necesario. Y la he nombrado tu tutora de emergencia. María exhaló un aliento retenido, gracias. ¿Antonio? ¿Estás segura?, preguntó bajando más la voz. Una vez actuemos. No hay vuelta atrás. La miró firme, ellos eligieron cuando me entregaron a extraños y nunca miraron atrás. Asintió solemnemente. ¿Y Sofía?, dijo. Está lista. Me visita más. Observa al personal. Toma notas. Incluso los pilló dando medicinas caducadas a un residente. Alzó una ceja, eso podría ser grave. Lo es. Y lo estamos documentando todo. Don Antonio guardó la carpeta y le entregó un móvil negro pequeño.
Solo Sofía y yo tenemos el número. Úsalo cuando estés lista. No llames desde el teléfono de la residencia. Es arriesgado. Lo tomó y lo escondió bajo el colchón, no sabrán que me he ido hasta que sea tarde. Se levantó. Ajustando el abrigo, mañana hablaré con Sofía. Estamos cerca. María. Solo unos días más. Lo acompañó en silencio al pasillo. Le dio un asentimiento reconfortante antes de desaparecer. Esa noche, María no pudo dormir. Miraba el techo. La mente acelerada. Todas las piezas encajaban, testamento actualizado. Cuentas movidas. Propiedades blindadas. Poder notarial a Sofía. Planes de respaldo firmados. Solo faltaba la salida. 2 mañanas después. Fingió una emergencia de salud. Esperó al cambio de turno y gritó. Agarrándose el pecho y jadeando. El caos estalló, la empujaron en una silla de ruedas. Con tanque de oxígeno y pánico. Llamaron a una ambulancia y la subieron sin verificar su pulsera de identificación. En el hospital. Se quedó callada e inmóvil. Dejando que hicieran pruebas. No tenía dolor en el pecho. Claro. Pero actuó a la perfección. Cuando el médico salió por los análisis de sangre. Se escabulló de la habitación. Sofía esperaba fuera. Envolviéndola en su abrigo, vamos. Abuela. Susurró. Guiándola a la escalera. No volvieron a la residencia. En cambio, condujeron 2 horas al norte. A un lugar seguro que don Antonio había arreglado, una casita acogedora cerca de la Sierra de Guadarrama. Donde su difunto marido solía pescar. María se sentó junto a la ventana. Viendo el sol danzar en el agua. Bebiendo té que Sofía le preparó. Por primera vez en semanas. Podía respirar. En la residencia. Eventualmente notarían su ausencia. Sus hijos recibirían una llamada. Entrarían en pánico. Quizás fingiendo preocupación. Pero para entonces. Ya no importaría, ya no estaba bajo su control. Y la siguiente fase había comenzado. Tardaron exactamente 3 días en darse cuenta de que había desaparecido. El personal de la residencia revolvió todo cuando no regresó de su supuesta cita cardiológica. Llamaron al hospital. A la ambulancia. Luego a sus hijos. En el momento en que Javier oyó que se había evaporado. Llamó a don Antonio en pánico. Elena siguió con una ráfaga de mensajes de voz furiosos. Carlos ni siquiera llamó, envió un texto. ¿Qué pasa con mamá? Como si fuera un electrodoméstico olvidado. Don Antonio ya tenía todo en marcha. Tal como planeado. Cada hijo recibió una carta entregada a mano en sobres blancos crujientes con el sello de su oficina. Dentro estaba la verdad. La carta de Javier. Javier. Una vez me pediste vender la casa para invertir en un negocio de apartamentos. Me negué. Nunca preguntaste cómo me las arreglaba. Solo cuánto me quedaba por dar. Cuando necesitaba tu presencia. Enviaste dinero. Cuando necesitaba cuidado. Enviaste formularios. Me llamaste cara. Pero nunca recordaste lo que pagué para que llegaras a ser el hombre que eres. He hecho nuevos arreglos. Y no. No serás consultado. María. La de Elena, Elena. Siempre fuiste la callada.
Pensé que me entenderías mejor que los otros. Pero ¿cuándo importó? Te quedaste en silencio mientras planeaban enviarme como un mueble olvidado. Pedí dignidad. Y ofreciste comodidad. Elegiste la paz sobre la presencia. Así que yo también elegí diferente. Mamá. La de Carlos, Carlos. Te saqué de apuros más veces de las que cuento. Creí en tus segundas oportunidades. Terceras. Cuartas. Abrí mi puerta. Mi cartera. Mi corazón. Pero cuando me volví inconveniente. Desapareciste. Reíste mientras me llamaban demasiado cara. No reirás cuando veas lo que he hecho. Mamá. El después fue predecible. Javier irrumpió en la oficina de don Antonio al día siguiente. Esto es una locura. Gritó. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Don Antonio. Calmado. Le entregó una copia impresa del testamento actualizado. Javier leyó la primera página y palideció. Todo, la casa. Ahorros. Inversiones. La casita en la sierra. Joyas. Incluso la tierra familiar de generaciones, se transfería a Sofía. No era solo beneficiaria, era su apoderada legal completa. Cuidadora. Heredera única. ¿Por qué ella? Exigió Javier. Don Antonio cruzó las manos, porque ella apareció. Elena llamó esa noche. Voz temblorosa, mamá. No sabía. Nunca quise que pasara esto. María escuchó en silencio por el móvil de emergencia. No dijo una palabra. Por favor. Suplicó. Hablemos. Iré a buscarte donde estés. Pero colgó. Sofía se sentó junto a ella en la casita de la sierra, viendo el agua ondear bajo el sol de la tarde. No preguntó qué se dijo, solo le dio una taza de té caliente y puso su mano sobre la de María. Vendrán a buscar. Dijo suave. Lo sé. Replicó. Pero no me escondo. Descansó. Sofía sonrió. Y se quedaron en silencio. Que entraran en pánico. Que corrieran en círculos. Por primera vez. Eran ellos los sin respuestas. Y por primera vez en mucho tiempo. María tenía paz. La invitación era simple, una línea en negrita en un sobreoficial. Se les convoca a la lectura del testamento final de María López. Cayó como una bomba en la mesa de Javier. Elena condujo directo a la oficina de don Antonio, exigiendo hablar. Carlos llegó una hora tarde, oliendo a cerveza rancia y confusión. Ninguno sabía dónde estaba. Y eso los aterrorizaba más que nada. No la habían perdido a ella, habían perdido el control. La lectura se hizo en la sala de conferencias privada de don Antonio, estanterías altas. Mesa de madera pulida. Nada ostentoso pero cargado de seriedad. Javier entró primero. Traje arrugado como si viniera de una reunión. Elena aferraba su bolso como si la consolara. Carlos se hundió en una silla, masticando chicle, fingiendo indiferencia. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Sofía entró. Calma y compuesta. Con un cuaderno y una carpeta bajo el brazo. Todos se volvieron. «Tú», espetó Javier. Sofía no dijo nada, tomó asiento al fondo junto a don Antonio.
Él carraspeó y abrió la carpeta. Empecemos. Don Antonio leyó despacio. Claro. Cada palabra cortando el aire como una navaja. A mis hijos Javier, Elena y Carlos. Les dejo lo siguiente. Pausa. ¿Nada? El silencio cayó. No porque dejara de amarlos. Continuó. Sino porque dejaron de verme como madre. Me vieron como una factura. Una carga. Algo que gestionar. Y decidí no querer ser gestionada más. Carlos se enderezó. Esto es una broma. ¿Verdad? Javier enrojeció, claramente manipulada. No es legal. Don Antonio alzó una ceja, actualizado hace 3 años. Firmado. Testimoniado y notariado mucho antes de la residencia. Las manos de Elena temblaron mientras susurraba, no queríamos herirla. Pero el daño estaba hecho. Luego don Antonio se volvió a Sofía, a mi nieta Sofía López. Le dejo el contenido completo de mi patrimonio, la casa familiar. La casita en la sierra. Todas las cuentas financieras. Joyas. Pertenencias personales y vehículos. Y autoridad única sobre asuntos médicos o legales restantes. La miró y añadió, porque me mostró bondad cuando nadie más lo hizo. Javier saltó, esto es robo. No puedes saltarte a tus propios hijos. Sofía no se inmutó, sacó la carpeta y la puso en la mesa. Dentro. Fotos de la residencia, moho en paredes. Medicinas caducadas. Pacientes ignorados. Lo había documentado todo. Don Antonio deslizó otro sobre. Y aquí declaraciones de médicos confirmando que María estaba en plenas facultades. Junto con cartas de su puño y letra. Una para cada uno. Elena abrió la suya y jadeó. Carlos no tocó la suya. Javier salió furioso. Dando un portazo. Después de que se fueran. Don Antonio se volvió a Sofía, lo hizo para protegerse. Pero también para agradecerte. Sofía miró abajo. Voz temblorosa, no lo hice por nada. Lo sé. Dijo. Por eso eres la que confió. Afuera. El sol empezaba a ponerse. El mundo parecía quieto. Como si algo importante hubiera terminado. Pero para María. Era solo el comienzo. Desde la comodidad de esa casita en la sierra. Vio todo desplegarse. No con amargura. Sino con alivio. Finalmente entendían lo que habían descartado. Y ni siquiera había dicho su última palabra. No había planeado aparecer. Al principio no. Pero cuando Sofía llamó contándole la lectura. Una parte de ella supo que no estaba acabado. El testamento era solo papel, necesitaba hablar. No por venganza. No por jactancia. Solo para ser oída una vez final. Pidió a Sofía que lo arreglara, una reunión familiar privada. Un último encuentro. Una última verdad. Todos vinieron. Quizás por culpa. Quizás por miedo. Quizás por pelear por migajas. Sofía alquiló un salón pequeño cerca de la casita. Sencillo. Quieto. Neutral. María se quedó tras una cortina mientras entraban. Javier con otro traje rígido. Rostro rojo. Elena aferrando pañuelos. Ojos hinchados. Carlos encorvado y callado. Evitando miradas. Cuando se sentaron.
Sofía fue al frente, gracias por venir. Hay alguien que quiere hablar directamente. La cortina se abrió. Y allí estaba, viva. Erguida. Más fuerte que en años. La boca de Javier cayó. ¿Qué demonios? Elena se cubrió la boca, mamá. Carlos solo miró. Congelado. María avanzó. Su bastón tocando suave el suelo. Hola. Hijos. Por un momento. Nadie habló. Luego Javier se levantó enfurecido. Fingiste estar enferma. Nos hiciste creer. Os hice creer lo que ya pensabais. Interrumpió. Que era débil. Que no importaba. Los miró uno a uno. Voz calma pero firme, oí todo esa noche en el salón. Cuando dijisteis que era demasiado cara. Demasiado trabajo. Demasiado inconveniente. En vez de confrontaros. Decidí observar. Escuchar. Ver qué haríais pensando que no podía luchar. Elena lloraba ahora, mamá. No sabía qué decir. No quise que llegara tan lejos. Pero no dijiste nada. Replicó. El silencio puede ser más ruidoso que las palabras. ¿Hija? Se volvió a Javier, siempre fuiste ambicioso. Pero te volviste egoísta. Querías que estuviera agradecida por visitas a medias y llamadas forzadas. Viste mi vida como algo que te debían. Él miró lejos. Mandíbula tensa. Luego Carlos, te cubrí. Te protegí. Aun cuando fallabas una y otra vez. Y cuando te necesité. Desapareciste. Todos lo hicisteis. Retrocedió y respiró hondo. No reescribí el testamento por ira. Lo hice porque vi quiénes erais realmente y no podía recompensar eso con herencia. Sofía se paró junto a ella. Callada. Fuerte. No os quita nada. Dijo María. Ha estado dándome lo que no disteis, amor. Tiempo. Respeto. Eso le ganó todo. Javier se levantó de nuevo. Furioso, ¿y ahora qué? ¿Piensas que suplicaremos? ¿Que nos arrastraremos? No. Dijo estable. Pienso que os iréis y pensaréis en este momento por mucho tiempo. Pausó y miró a Elena, todos tuvisteis chance de ser mi familia. Pero elegisteis. Esta es mi elección. Se volvió y caminó hacia la puerta. Sofía alcanzó para ayudarla. Pero la rechazó gentil. No necesitaba apoyo. Salió de ese salón más alta que en años. Afuera. El sol brillaba entre árboles. Una brisa del lago. Pájaros cantando. Risas de un parque cercano. El suave susurro de la paz. Sin remordimientos. No destruyó su mundo por rencor. Rompió su ilusión, que siempre estaría allí dando. Esperando. Perdonando sin pregunta. Esa versión de ella se había ido. En su lugar. Estaba alguien mucho más fuerte. Alguien que finalmente se recordaba a sí misma.